buenos días a todos acá en la mesa. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Esteban y Carolina, por estar con nosotros. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Quiero agradecerle muchísimo a Clarisa y a Benjamín que organizaron este encuentro. Es el primer encuentro de la Comisión de Comercio Exterior. Le voy a pasar luego la palabra a uno de los presidentes de esta comisión, al otro está a distancia y los va a saludar, pero antes le quiero pasar la palabra a nuestro querido Rodrigo Pérez Graciano, que es presidente de honor de nuestra Cámara, primer vicepresidente en la actualidad. Así que, Rodrigo, si quieres dar un saludo a todo el auditorio y a Esteban y a Carolina, con mucho gusto. Gracias, Liliana, para todos los que estamos acá a distancia. No lo estamos viendo a Esteban y a Carolina, así que después corran un poquito la cámara ahí está, perfecto. Bueno, bienvenido Esteban, bienvenida Carolina, un placer tenerlos en nuestra cámara. Con Carolina estuvimos hace poquito en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio del Mercosur, en la CAC, hace tan solo un par de semanas. Y bueno, y tenerte aquí también, Esteban, es un placer. La Cámara siempre me gusta decirlo, bueno, bienvenido a todos los socios, a todos los que nos acompañan, invitados, pero para Carolina y para Esteban lo conoce bien, pero siempre me gusta decir estas palabras a los invitados que tenemos. La Cámara es la Cámara bicameral, binacional más antigua de la República Argentina. Venimos de cumplir 140 años el año pasado, en el mismo año que la Cámara Argentina de Comercio cumplió 100 años, así que cuando la Cámara nacía, esta entidad ya tenía 40 años de antigüedad, ¿no? Y habla un poco de lo que representa las relaciones en su momento de Argentina con Francia y que luego de 140 años seguimos con este legado. Así que muchísimas gracias a los dos. Con Esteban tenemos una relación personal, no sé, Esteban, si lo podemos decir, que es a pesar de algún profesor que has tenido, tenemos un economista de lujo hoy en la casa y bueno, y la verdad que es un placer recibirlos a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias. Rodrigo, simplemente para aclarar, fue profesor mío en la facultad, más allá de que tenemos poca diferencia de edad, me tocó tenerlo como gran profesor, grandísimo profesor, así que parte de lo que diga es responsabilidad de Rodrigo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de seguir, como les dije, esta comisión está coordinada por dos personas muy importantes. Una es el doctor Maximiliano Krause, que es socio fundador de su propio estudio, Krause Abogados. Así que, Maxi, si querés dar un saludito antes de empezar. Sí, lo mío súper corto. Buenos días, Esteban. Buenos días, Carolina. La verdad que súper entusiasmado de que haya podido asistir hoy a nuestra primera charla de la comisión. La verdad que estos últimos tiempos, todo lo que tiene que ver con regulación de comercio exterior ha sido, diría, uno de los puntapiés, digamos, más fuertes que ha tenido este nuevo gobierno. Estamos súper entusiasmados de poder tenerlos. Algunas preguntas que entendemos pueden llegar a ser más operativas. La idea es tratar de poder aclararlas y utilizar y tener la posibilidad de estar con ustedes hoy. Lamento que no poder estar presente, estoy justo trabajando en Estados Unidos y bueno, las fechas a veces del cronograma de conferencias es complicado de congeniar para todos. Estoy ahí con mi coequiper, con mi copresidente, podríamos decirlo, que es Alejandro, que los va a presentar formalmente y bueno, de nuevo, un placer poder contar con ustedes. Les agradezco, sé que ustedes tienen mucho trabajo y estar hoy aquí presentes en una agenda tan activa no hace más que, digamos, que volver a reiterar el agradecimiento desde el lado nuestro para con ustedes hoy. Así que un placer. Bueno, entonces, sin más, presento al otro presidente de la comisión, que es Alejandro Lausao, que es director de Alcomex, empresa socia de la Cámara. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar acá y por toda la ayuda que nos dan en la Comisión de Comercio Exterior. Te paso la palabra si presentas a la temática y a los oradores. Bárbaro. Bueno, voy a leer un poquito el currículum de cada uno. El tuyo es enorme, Esteban. Sí, te digo, no sé cuántos años tenés, pero tenés un 41. Entonces empezaste temprano. Bueno, Esteban es economista egresado de la Universidad Católica, con una sólida trayectoria en el sector público y privado, especializado en comercio exterior, regulación económica y cumplimiento normativo. Actualmente
secretario de Industria y Comercio, Ministerio de Economía, desde diciembre de 2024. Ocupaste previamente como el cargo de subsecretario del 23 al 24. Lideraste políticas de inserción internacional, promoción de exportaciones y negociaciones comerciales. Entre el 2020 y 2023 trabajaste como consultor en comercio exterior, brindando asesoramiento técnico y regulatorio a empresas e instituciones. Fuiste director nacional de Unidad Empalme 2019, gerente de compliance y prevención del lavado de dinero en el sector financiero. También se desempeñó como head de sanciones y anticorrupción en el HSBC Argentina, con enfoque en el cumplimiento de estándares internacionales. Este es el resumido. Muy bien. ¿Bien? Bueno, vamos con Carolina Cuenca, que es abogada, especializada en negocios internacionales, egresada de la UBA y magíster en políticas públicas de la Universidad Austral. Actualmente a cargo de la Subsecretaría de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía. Se desempeñó como directora nacional de gestión comercial externa. Tiene una sólida trayectoria en la gestión pública y privada, con un enfoque especial en promoción y desarrollo de exportaciones e inversión. Eso es buenísimo. A lo largo de su carrera ha trabajado durante 3 años en el gobierno de la ciudad, 12 años en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior y 4 años como directora de exportaciones del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Esta trayectoria le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de los diversos sectores productivos del país y establecer relaciones estratégicas con las principales empresas y cámaras del sector privado. Hecha la presentación, la problemática planteada para las reuniones, bueno, cómo crecemos, cómo achicamos la burocracia en comercio internacional y que nos cuenten un poquito todo lo que ya hicieron y que todavía queda por hacer. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo, la introducción y demás. Para nosotros es un placer realmente aprovechar este tipo de espacios. Hemos tenido un primer año y medio bastante intenso. La realidad es que el punto de partida, y acá no voy a ser redundante, muchos de ustedes lo conocen, y nos hemos planteado, si se quiere, tratar de llevar esto a la normalidad, ¿sí? Ustedes saben que cuando nosotros asumimos, y voy a tratar de ser breve en la introducción y la idea es que después generemos un ida y vuelta que seguramente tengan muchas preguntas y muchas cuestiones relativas a lo que viene y a interpretación de medidas que fuimos tomando. De hecho, prácticamente todas las semanas tenemos alguna medida. Hoy hay una nueva publicación en el Boletín Oficial, si no lo han visto, que tiene que ver con el decreto que habíamos sacado de la modificación del sistema antidumping, por citar un ejemplo, pero básicamente lo que nosotros nos planteamos, a pesar de que el currículum de Caro parece que laburaste toda la vida en el Estado, es empezar a mirar un poco la presencia donde creemos que no tiene que estar. Realmente, desde el punto de vista, si se quiere, filosófico, que nosotros vemos y tenemos un diagnóstico sobre eso, es que el Estado llegó a tener un nivel de presencia en la vida privada tanto como de cada uno muy grande. Y no creemos en eso, creemos en un Estado mucho más chico y que básicamente tiene que generar un marco, un contexto que sea atractivo para vivir, para hacer negocios y para llevar adelante todas las actividades que llevan las compañías que ustedes representan. Hablar del punto de partida de diciembre de 2023 en materia de comercio exterior creo que no tiene mucho sentido, ustedes lo conocen bien, heredamos un sistema bastante arbitrario, intervenido por parte del Estado, con poca previsibilidad. Heredamos una deuda muy grande, una hoja de balance de Banco Central muy compleja, muy difícil. De hecho, aún hoy, después de 1 año y medio, todavía seguimos resolviendo parte de esa herencia. Esto no tiene que sonar como excusa, sino simplemente entender que el grado de complejidad que nosotros asumimos en materia de comercio exterior en la Argentina, indudablemente lleva un tiempo para ser corregido. Argentina está atravesando un proceso de apertura económica, un proceso de desregulación muy fuerte. Creo que muchos coincidimos en que el marco regulatorio en la Argentina realmente hacía muy difícil establecer negocios, por eso una de las primeras medidas que tomamos, por citar ejemplos, fue eliminar licencias, eliminar el CEF, eliminar regulaciones, eliminar reglamentos técnicos. En algún punto, muchas de las herramientas que se utilizan y que ustedes conocen bien en materia de comercio exterior
rompieron su naturaleza, por así decirlo. Eran barreras para arancelarias o obstáculos al comercio. Por eso, si se quiere, estamos planteando un cambio de paradigma y un cambio de era. Cuando nosotros creemos que un funcionario no tiene que intervenir en determinadas decisiones de las empresas, tiene que ver con eso. Cuando nosotros modificamos el sistema antidumping, tiene que ver con un mal funcionamiento y un mal ejercicio de esas herramientas. Cuando nosotros modificamos reglamentos técnicos, cuando nosotros establecemos que determinados controles de los reglamentos técnicos no tienen que suceder en el momento migratorio o aduanero o tienen que suceder después, cuando nosotros eliminamos una gran cantidad de intervenciones, no solo en comercio exterior, sino también en comercio interior, recordarán leyes de abastecimiento, ley de góndolas, control de precios, digo, es muy difícil que una economía funcione así. Al menos no hay ejemplos en el mundo de que una economía con esa administración tenga buenos resultados. Ahora, indudablemente que ese cambio de paradigma también, obviamente, siempre genera ciertas resistencias y siempre genera algo de incertidumbre. Estamos en un proceso, y esto lo veo mucho con las compañías, donde muchas veces todos nos estamos acomodando, el sector público, el sector privado, y la realidad lo que estamos yendo es a eso. Hubo hace ya 2 semanas, si se quiere, una piedra muy importante en este camino que estamos transitando que tiene que ver con el levantamiento del cepo, y puedo decirlo porque ustedes operan en comercio exterior, que aún con el levantamiento del cepo todavía quedan unas pocas restricciones en materia de comercial y de pagos al exterior, y que el tema de dividendos se empieza a aplicar a partir de un plazo, pero si hay algo que veo es que el gobierno ha sido muy coherente y muy consistente en lo que dijo que iba a hacer y lo que terminó haciendo. Y si ustedes se fijan, y después podemos discutir y podemos estar de acuerdo en un montón de cuestiones, este proceso de apertura económica y este proceso de desregulación siempre ha ido hacia ese lado y cada vez más laxo. No ha habido pasos hacia atrás. Y muchas veces, a pesar de la contundencia de las medidas que se han tomado, hemos tratado de pisar sobre firme. Entonces, a veces parece que hay ciertas cuestiones que se podrían haber hecho más rápido, pero necesariamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con poder llevar adelante y no tener que dar marcha atrás, teniendo en cuenta un contexto bastante complejo. Hay una gran cantidad de iniciativas y siempre me gusta citar un ejemplo, que es un programa que ustedes conocen bien, que se llama RIGI, que básicamente lo que hace el RIGI es establecer mediante una ley algo que nosotros queremos que se dé naturalmente, que es seguridad jurídica, reglas de juego claras, acceso a divisas, beneficios arancelarios a quienes producen y a quienes importan, previsibilidad, y en realidad tiene que ver con el origen del RIGI, es evitar que el día de mañana, cuando nosotros nos vayamos, se vuelvan a tomar una serie de medidas que nosotros creemos que no van en el camino correcto. Yo creo que hay una sola forma de hacer eso, y no tiene que ver con establecer una ley, más allá de lo bueno y lo bondadoso que puede ser en materia de atracción de inversiones, y tiene que ver con que todo lo que estamos haciendo nosotros tiene que dar resultado. Si eso no da resultado, no va a haber forma de sostenerlo en el tiempo. Y créanme que nosotros, que hemos tenido una agenda muy importante en materia de comercio exterior, ahora verán algunas cuestiones con Estados Unidos, pero es una agenda que incluso viene llevando Carolina desde que asumimos. La gran pregunta en el exterior, y ustedes lo vivirán las empresas multinacionales, es, ¿está perfecto el rumbo? ¿Cómo lo van a hacer sostenible en el tiempo? Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con que realmente se vean resultados en materia económica y se vean resultados en materia comercial de todas las medidas que nosotros estamos tomando. El convencimiento está, ha habido resultados en materia económica realmente muy importantes. Uno de ellos es la estabilización de la inflación, la eliminación del cepo, y hoy, como mencionaba en algún momento el ministro la semana pasada, no hay fundamentos económicos para que haya inflación en la Argentina. Estas famosas 3 anclas: fiscal, monetaria y cambiaria, y en ese contexto de política económica para tratar de reducir la inflación y generar un contexto de estabilidad, en simultáneo se sucede este proceso de desregulación, donde hay un fomento a la oferta que también genera virtuosidad en toda esta dinámica tan rara que tiene la Argentina en materia de precios. Queremos un país lo más normal posible, un país estable, un país previsible y un país con la menor cantidad de regulaciones posibles, siempre bien entendido, porque muchas veces también está la situación en la cual mucha gente utilice esto para decir que es el libertinaje absoluto y que el Estado es el Estado ausente. No, el Estado es no en este tamaño, no en esta ineficiencia estatal y no en este grado de incertidumbre que se genera. Y ahí, en materia de comercio exterior, iniciativas que ya hemos tomado y que se van a ir profundizando para lo que viene, que tiene que ver con
seguir revisando el marco normativo, seguir desregulando, seguir con una agenda muy importante en materia de acuerdos comerciales. Seguramente haya buenas noticias en breve. No me refiero únicamente a lo que pueda pasar con Estados Unidos. Seguir reduciendo el costo argentino directamente. Digo, todo este proceso regulatorio detrás tiene un costo adicional para las compañías y ese costo adicional lo termina pagando el consumidor. Seguir bajando aranceles, que es un proceso que nosotros hemos iniciado. Bueno, hemos hecho 3 grandes modificaciones arancelarias y acá es simplemente ver un dato real. La Argentina y el Mercosur tienen aranceles altos. Eso es un dato fáctico de la realidad. Y cuando alguien te dice, estamos yendo en contra del mundo, Trump está tirando aranceles por todos lados, Estados Unidos tiene un promedio de 3-4 puntos de arancel y Argentina tiene 10. Entonces, tampoco es que vamos en contra del mundo. Digo, Argentina estaba muy cerrado. Argentina tiene muy pocos acuerdos comerciales con el mundo. De hecho, no lo tengo medido actualizado, pero hasta hace poco tiempo Argentina tenía acuerdos comerciales con el mundo con menos del 9% del PBI global. Chile, no sé, 70, 80, 90, no sé ni cuánto. Entonces, digo, hubo una serie de cuestiones que hicieron que Argentina tenga esa disputa y todavía no haya podido resolver esa disputa que tiene tantos años, que es viene un gobierno, nos abrimos, viene otro gobierno, nos cerramos y vamos de una punta a la otra. Entonces, no creo que haya ejemplos en el mundo realmente que ese grado de intervencionismo, que además el grado de intervencionismo con la cantidad de distorsiones y discrecionalidades que se han generado. Digo, nosotros cuando asumimos había una hoja de balance de Banco Central de casi 12.000 millones de dólares negativo y 50.000 millones de dólares de deuda de comercial de importadores con sus proveedores. 50.000 millones de dólares de deuda es casi un año de importaciones. Casi un año. Entonces, cuando uno se pone a mirar, bueno, ¿y qué se hizo? Bueno, se tuvo que lanzar el Bopreal, lógicamente con mucha resistencia, porque ustedes como importadores ya la situación con sus proveedores era muy compleja, pero hoy prácticamente lo único que nos falta, que tenemos algunas iniciativas empujando, que tiene que ver con los pagos anticipados, se paga muy rápido, digámoslo, no a nivel mundial, a lo que era la Argentina hasta hace poco tiempo. Ese proceso se va a seguir profundizando. Hay algunas iniciativas también que tienen que ver con procesos de modernización, como es la ventanilla única de comercio exterior, porque pasado esta primera etapa, si se quiere, de trabajo de bombero, nosotros tenemos que dejar algo de comercio exterior, no solo la solución de haber eliminado el CEF o la fórmula kafkiana de ver si puedo importar todos los primeros meses, todos los primeros días de cada mes. Es dejar una Argentina abierta, con un comercio exterior moderno, digital, óptimo, eficiente, y que realmente al final del día termine reduciendo el costo. Hay mucho por hacer también en materia aduanera, en materia de terminales. Hay muchos viejos funcionamientos que funcionan así porque funcionan así, pero bueno, hay un equipo de trabajo trabajando muy fuerte en eso. Trabajamos mucho en conjunto, conocen, con el Ministerio de Transformación, que conduce el ministro Federico Sturzenegger. Hay una puerta abierta al sector privado para iniciativas de todo tipo, porque lógicamente, más allá del diagnóstico que nosotros tenemos, nos alimentamos mucho del sector privado y tratamos de entender y construir un país un poquito más normal, que sea atractivo para inversiones, que genere empleo, y no el delirio absoluto, esto como opinión personal, de lo que era Argentina en diciembre de 2023. Así que no me quiero extender mucho más, quiero pasarle la palabra a Caro si quiere agregar algo, y después, bueno, que charlemos, para eso estamos. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Sí, quizás agregar, perdón, estoy súper afónico hoy. En materia de negociaciones, creo que puede estar ese plus que dice Esteban de dejar como valor agregado el acuerdo con la Unión Europea. Todavía no entró en vigencia, pero creo que es un claro ejemplo de que Argentina se tiene que integrar al resto del mundo. No solo vivir con lo nuestro nos llevó donde llegamos, sino también competir en clara desventaja cada vez que queremos vender lo nuestro al resto del mundo. En esta agenda, este año está bastante priorizada el cierre de 2 acuerdos que ya llevan también un tiempo. Uno es con el bloque EFTA, básicamente Suiza, Noruega e Islandia, y el segundo es con Emiratos Árabes Unidos. 2 acuerdos que yo creo que tienen buena chance de ser cerrados este año. En nuestra presidencia pro tempore estamos empujando mucho para avanzar con esos acuerdos, con alguna complejidad que está representando el Mercosur por diferencias de criterio entre los socios, pero con el convencimiento de que hay que tratar de que sea siempre dentro del Mercosur. Digo, porque a veces
se lee en los diarios otras opiniones. Digamos, nosotros creemos en que hay que tratar de negociar siempre dentro del Mercosur y buscar y ponerse creativo cuando eso no es posible. Digo, ante una diferencia muy básica de criterio con Brasil, por ejemplo, buscar la forma de ponernos creativos, y me parece que eso en algún punto está llevando una flexibilización del Mercosur, que es otro tema que por lo menos desde mi punto de vista es una deuda histórica que tenemos con un Mercosur que lleva más de 30 años funcionando con mecanismos, con un mundo completamente diferente al que tenemos hoy. Y digo, creo que si podemos llegar a cerrar estos acuerdos y lograr alguna flexibilidad dentro del Mercosur, me parece que puede llegar a haber un valor agregado que no lo vamos a ver ni el semestre que viene, ni el año que viene, pero que sí vamos a empezar a ver que Argentina puede empezar a competir en igualdad de condiciones, como decía Esteban, con Chile, acá al lado. No es excusa ser chicos, muchas veces nos dicen, no sé, si proponemos dentro del Mercosur bilateralizar una oferta porque Argentina está en condiciones de ofrecer más a cambio de un trade-off con algunos de estos países. Digo, no es una excusa el tamaño de Argentina, que todos dicen no, porque si nos separamos de Brasil y la escala, tenemos otra escala, Chile tiene una escala menor y tiene acuerdos con prácticamente todo el mundo. Entonces, me parece que en la agenda de negociación puede haber un valor agregado para los próximos años, y para eso hay que movernos rápido. Por lo tanto, Esteban como yo estuvimos en la gestión de Macri, y quizás yo agregaría que la diferencia sustancial en este gobierno es la velocidad de las decisiones. El rumbo en muchos casos es similar, pero hay que imprimirle velocidad y que los 4 años no se nos pasen volando sin dejar efectos, que es esto que decía Esteban, ¿no? Y quizás el segundo punto es esto de, bueno, dentro de lo que es inserción internacional, estamos trabajando mucho en política arancelaria. También ya salieron algunos decretos, pero es algo que trabajamos constantemente. Argentina era el único país del Mercosur que utilizaba la lista de elevo transitorio, en donde, por supuesto, no solo se bajaban impuestos, sino que se subían al 35, con una transitoriedad que después nunca volvía para atrás. Nosotros creemos que en esa lista no tiene que haber nada, no queremos subir ningún impuesto, así que trabajamos todo el tiempo en bajar lo que esté en esa lista y en administrar mejor y no tener subutilización en los espacios que nos da el Mercosur para bajar tributos. Entonces, no sé, nos encontramos con que en la lista nacional de excepciones, por algún lobby de algún momento, había una posición arancelaria cuya importación anual eran $2 millones. Entonces, estamos empezando y ya tenemos casi todo relevado, a administrar mejor las listas de excepciones de Argentina. Y un poco lo que nosotros creemos es que todo lo que es insumos y bienes semi-elaborados para la producción tienen que tener un arancel más bajo que un bien terminado, ¿no? Que también habla un poco de la coherencia que tiene Argentina, y ese mismo planteo lo llevamos ya al Mercosur pidiendo una revisión integral de la EC para que esa coherencia arancelaria también se traduzca en los aranceles permanentes que tenemos con nuestros socios. Y quizás el último punto es lo que decía Esteban de la burocracia, fuimos un poco de lo más a lo menos, siempre con la urgencia, pero también, digo, en materia de reglamentos técnicos, para nosotros donde estamos hoy es como un nuevo punto de partida. Esto que decía Esteban, ¿no? La situación era bastante caótica en comercio exterior en diciembre del 23, y donde estamos hoy es como, bueno, un punto de donde ahora podemos navegar y empezar a proponer mejoras. Y esto lo digo porque en materia de reglamentos técnicos, por ejemplo, esto que decía Esteban, que nos nutrimos del sector privado, seguramente hay muchas mejoras para seguir trabajando. Hoy estamos pisando sobre un terreno más normalizado, pero todavía queda mucho por delante por mejorar. Entonces ahí es clave, digamos, que podamos seguir trabajando con el sector privado y eliminar la burocracia. Hay un estudio del BID que es bastante interesante,
que determina que eliminar toda la burocracia y las trabas al comercio equivale a reducir 2 puntos el arancel que tenemos para exportarle al resto del mundo. Entonces, por eso es tan importante para nosotros poder seguir trabajando en esa agenda de manera simultánea. Hay un último agregado. Hay un desafío muy importante para todos. Realmente el planteo y hacia dónde vamos es generar un nuevo marco en la Argentina donde hacer negocios y donde la economía va a funcionar de una forma distinta. Hay muchas cosas por ahí más generales que escapan a lo que es comercio exterior, que el gobierno tiene pendiente y que se debe, que son reformas que tienen que ver con lo tributario, que tienen que ver con lo laboral. Pero hace un tiempo, en un evento similar a este, un empresario me decía, Argentina tiene una generación de CEOs y de presidentes que no sabe llevar adelante o no está acostumbrado a llevar adelante un negocio en un marco de estabilidad. Yo tengo 41 años, toda mi vida adulta inconsciente la viví con inflación alta. Entonces, digo, en ese sentido, muchas empresas hoy, y es normal ese ejercicio, más allá de lo que el gobierno haga, porque el gobierno va a continuar bajando impuestos y se debe una reforma laboral, son las empresas mirando internamente cómo mejorar su productividad. Lo dice el ministro, lo dice muy claro cuando habla de más Q que P. En algún momento la dinámica era, bueno, ¿cuánto hay de inflación? 200 puntos anual a precio, la velocidad de circulación del dinero era una locura y la gente compraba y compraba y compraba y compraba. Bueno, en un marco de estabilidad eso se termina y como lógica de eso, tiene que haber una reducción en los márgenes. Los márgenes en la Argentina en muchos sectores realmente no encuentran precedentes en el mundo. Ahora, cuando uno dice, se me achicaron los márgenes, y claro, porque hoy hay un montón de incertidumbre que vos ya no tenés, hay un montón de riesgo Argentina que vos ya no tenés. Y es normal que eso pase. Digo, y en eso muchas veces lo que pasa, que también tiene un grado de dificultad importante y que no es algo que dejamos de mirar, es que estos procesos de transformación también implica que ciertas estructuras puedan crujir, porque hay infinidad de negocios que crecieron al amparo de un marco determinado, donde cuando se da cierta apertura, cuando se quiere fomentar la oferta, cuando se quieren romper infinidad de monopolios u oligopolios, Argentina es un país grande, extenso, con una población, digamos, relativamente importante. Y uno se sorprende, si se quiere, lo mezquino o lo poco heterogéneo que es su mercado de consumo. Entonces digo, en ese sentido, el proceso de transformación a veces tiene ciertas resistencias y crujen determinadas estructuras. Bueno, hay que tratar de hacer esa transición lo más prolija y lo menos compleja posible. Bien, bueno, muchísimas gracias, Esteban, Carolina, excelente. Le paso la palabra a Alejandro, creo que tiene alguna pregunta. Estas son preguntas que llegaron acá a la Cámara de otras comisiones, ¿no? Comisión de Comercio Exterior, de Industria. Algunas ya comentó incluso Carolina. Dice, bajo el impulso de Argentina, los cancilleres de Mercosur acordaron una lista de excepciones al arancel externo común de cada estado hasta 50 códigos arancelarios, lo que permite a Argentina avanzar en un acuerdo de comercio con Estados Unidos. Dice, ¿cuál es la dinámica dentro del Mercosur sobre la flexibilización del arancel? Digamos, ¿cómo está esa situación? Lo comentaste, pero sería bueno reforzarlo. De los 50 ítems adicionales, Argentina lo viene pidiendo oficialmente hace 1 año y medio. Fue de las primeras notas que Argentina presentó al Mercosur. Y no tiene que ver con la negociación con Estados Unidos, sino que Argentina quiere bajar más impuestos que lo que nos permiten las listas. Entonces veníamos planteando eso. Y nuestra única argumentación era que Argentina no podía tener 100 igual que Brasil, porque el tamaño de nuestras economías es sustancialmente diferente. Paraguay y Uruguay tienen muchísimos ítems más, entonces un poco lo que nosotros planteábamos era eso. Se logró ahora, la decisión todavía no está firmada, pero se debería firmar en breve, pero no tiene que ver exclusivamente con lo que se sucedió después en la era trumpista y la posibilidad de ver cómo responder a esta negociación que tenemos con Estados Unidos. Independientemente de eso, el planteo que hace Argentina es no discutimos el AEC en términos generales para la coherencia, porque todos estamos perforando más que mantener una AEC,
es tan alto el nivel de perforación que cuando en algunos sectores vos ves los valores de comercio, prácticamente no existe el arancel externo común. Entonces, el planteo de Argentina es, transparentemos esta situación, porque Brasil después unilateralmente saca un decreto y baja el 20% de los aranceles, y todos fingimos demencia. Entonces, el planteo argentino de hace un año es, reformulemos los mecanismos que tenemos, revisemos el arancel externo común, porque en definitiva hay más perforaciones que sometimiento al arancel externo común. Y la principal flexibilización que nosotros planteamos es, la coyuntura cambia constantemente, nuestros gobiernos cambian constantemente con el cambio ideológico que eso suele conllevar en la región, y además de eso, lamentablemente, casi siempre estamos a contramano, sobre todo con Brasil. Entonces, dado que todas las decisiones se toman por consenso, es muy difícil que esto en algún momento funcione. Y en eso te diría que casi todos estamos de acuerdo porque lo vemos muy diariamente que no funciona. La flexibilización es algo que nos tenemos que sentar a discutir todos, ahora está sobre la mesa. Uruguay trajo una propuesta, Paraguay tiene su opinión. Brasil quizás es más de, bueno, así dentro de todo venimos bien, pero el principal foco de discusión en la flexibilización es cómo queremos negociar con terceros países. Porque hasta ahora lo que vino pasando es que si los 4 no queremos sentarnos a negociar con un país, no se hace. Y si los 4 queremos, y las negociaciones son tan largas en el tiempo, en el medio cambian los gobiernos y tenés un backtracking. Entonces, digo, Unión Europea no por nada llevó más de 20 años. Esta, 5 años, digo, una negociación que debiera ser de 2 años a más tardar. Entonces, lo que estamos planteando es, tomemos las decisiones de manera diferente a la hora de negociar con terceros países. Hablamos en algún momento de algo que se llamó el consenso informado. Yo levanto la mano, le comunico a mis socios que me interesa negociar con tal país. ¿Quién quiere venir? ¿Quién no? Y ver de qué manera nos comprometemos con lo que tenemos pautado entre los socios, más o menos. Estados Unidos fue un elemento que apareció adicionalmente y que obviamente hoy está con bastante prioridad sobre la mesa, pero no está exclusivamente limitado a eso. No. Bien, bueno, acá hay un par de preguntas que son parte de lo mismo, las voy a obviar. El tema industrial, el sector industrial teme una apertura demasiado rápida del mercado y esto que genera una competencia insostenible para la industria nacional. No, perdón, quizá me confundí con mi. No era. No era tuya. No es mía, no, como no dice. No hice una pregunta. ¿Está considerando el gobierno alguna medida para acompañar a las industrias locales? Es eso, digo, cuando yo hacía referencia a que estos procesos muchas veces hacen que determinadas estructuras crujan, tiene que ver con eso, digo, pero el crujir no tiene que ver con destruir, sino con generar un contexto mucho más razonable. Indudablemente, y a rigor de verdad, un proceso de apertura de la economía genera desafíos a la industria nacional muy importantes, sobre todo cuando durante mucho tiempo, y acá no hablo de una industria en particular, por ahí el paraguas del Estado implicaba una sobreprotección, una protección adicional, y eso no por culpar a las compañías, sino simplemente por desarrollar su actividad en un marco y bajo una política económica determinada. Digo, al final del día, lo que importa es el equilibrio general y al final del día es buscar, si se quiere, suena muy romántico, el estado de bienestar general, o sea, que la suma tiene que quedar positiva. Ahora, Argentina tuvo niveles de protección absurdos. Todas las herramientas habían roto su naturaleza. Aranceles altos, licencias de importación, capacidad económica financiera. Las reglas de dumping no eran utilizadas para atender situaciones de competencia leal solamente, sino que eran usadas de forma pararancelaria, llamémosle. Los reglamentos técnicos lo mismo. Entonces, digo, en algún momento todo eso hay que romper, porque estoy convencido, o estamos convencidos, que si hay algo nocivo para la industria de un país, es el nivel de sacamiento que tenía la Argentina. Ahora, que el proceso de transformación implica desafíos, sí. Que el proceso de transformación incomoda a un montón de empresas de la industria, indudablemente que es así.
Y hay otro asunto muy importante que tiene que ver con los consumidores. Siempre Argentina, que tiene esta discusión hace muchos años, uno agarra la tapa de un diario hace 100 años y es lo mismo. Se prohibieron las exportaciones de carne, se cerraron las importaciones. Es una historia que Argentina no ha podido resolver en mucho tiempo de historia. Y digo, siempre que se plantea eso, nunca se miraba al consumidor. Siempre la discusión era, bueno, si abrimos la economía, ¿cuánto empleo perdemos en tal industria? ¿Cuánto empleo ganamos en la otra? Digo, y en algún momento todo eso también generó un círculo vicioso en materia de funcionamiento de precios muy nocivo para nosotros como consumidores. Ahora, la transición es compleja, la sintonía fina es compleja, porque en el medio todo se va acomodando, pero en definitiva, y para no escapar a la pregunta, lo que va a tratar de, o lo que estamos tratando de hacer, más allá de lo que cada compañía tiene que hacer internamente para ir mejorando su competitividad, es dar un marco razonable, bajar impuestos y hacer reformas, por ejemplo, laboral, que permitan a la industria, a cualquier compañía que opere en la Argentina, sea lo más competitiva posible. Filosóficamente suena muy lindo, en el ejercicio sí somos conscientes que hay empresas que tienen un desafío muy grande. Pero no podemos seguir como estábamos. Realmente es eso. Entonces, tenemos que tratar de hacer la transición lo más cómoda posible y que cada uno encuentre su lugar de vuelta dentro de una economía que funciona con previsibilidad y con reglas de juego claras para todos. Te soy sincero, muchísimos industriales se sientan y me dicen qué rápido que van en comercio exterior y no sé si van tan rápido con otra serie de cuestiones. Muchas veces las decisiones tienen que ver con el poder que nosotros tenemos para tomar las decisiones. Cuando nosotros bajamos un arancel, modificamos un reglamento técnico, modificamos un régimen, le damos más eficiencia al Estado para tener una mejor respuesta con ustedes en lo que creemos que el Estado tiene que seguir interviniendo, es algo que es innegable que todos queremos. Después hay muchas cosas que no dependen exclusivamente del Ejecutivo. Entonces, ahí hemos llevado a la mesa la discusión. Por eso el régimen de transparencia fiscal, por eso la exhibición de precios, por eso la discusión de tasas en servicios, para también exponer y llevar a la mesa de discusión que hay un montón de cuestiones que le quitan competitividad a la industria que tienen que ver con decisiones de municipios, provincias, más allá de lo de nación. Digo. Entonces, estamos en ese proceso de construcción. Lo que sí está claro es que la solución, porque terminaba siendo momentánea y no resolvía la cuestión de fondo, de que la industria va a crecer protegiendo las importaciones, creo que todos estamos de acuerdo en que no funcionó o no dio resultados que permitan resolver la cuestión de fondo. ¿Sí? Por ahí era un parche donde alguien que estaba en un determinado negocio le permitía sostenerse. Digo, de largo pasa por otro lado. Bien. No, yo destaco que el cambio de foco es importante. Digo, el foco de ustedes como administración es la sociedad y los beneficios que le van a dar a la sociedad y dejar de pensar en las corporaciones, los beneficios para tal industria, tal industria, tal industria. Creo que a partir de ahí hay un cambio de metodología sí, en la toma de decisiones. Por ahí es agregarlo. Mira, hay un buen ejemplo bien atinado que salió publicado hoy en el Boletín Oficial. Digo, validamos cualquier herramienta que global y mundialmente se usa en materia de comercio exterior y que realmente si hay una situación de competencia leal, cualquier empresa en Argentina tiene el derecho de venir y sentarse al Estado y decir yo estoy recibiendo competencia leal de parte de otro. Y el Estado tiene que actuar en consecuencia, investigar y demás. Bueno, el proceso era eterno. Internamente encontramos un montón de procesos donde realmente las medidas que se tomaban no tenían mucho sentido. Pero volviendo a tu pregunta, hay un agregado muy importante que hicimos con esta última modificación que tiene que ver con el interés general o el interés público. Como una variable más, no es que ahora las reglas de dumping únicamente se van a basar en el interés público y nada más, no. Dentro de todo el abanico de cuestiones que se tienen en cuenta, una es el interés público en general. Hay medidas antidumping cuando uno mide las reglas antidumping, porque a veces se confunde y mucha gente dice Estados Unidos es el país con más reglas antidumping del mundo, tiene muchísimas reglas antidumping, pero cuando uno lo pondera con aranceles, nadie alcanza los niveles de la Argentina. Y cuando uno hace el doble clic, que fue el trabajo que nosotros nos tomamos, encontramos medidas antiquísimas. Estamos hablando de medidas antidumping de 25 años. ¿Quién puede estar haciendo dumping durante 25 años? Es raro. Hemos encontrado comparativa de productos que no tienen que ver uno con el otro. Hemos encontrado, y esto va al interés público,
medidas que generaron posiciones concentradas absurdas. Hemos encontrado una compañía que al inicio de la investigación de la medida antidumping tenía el 12% del mercado y hoy tiene el 80%. Entonces, digo, son situaciones que también hay que observar porque hacen al interés público y al interés general. Y esta medida que a veces confunden, no, me cercenan el derecho, no. Está todo el derecho de presentarse ante el Estado y decir hay una competencia leal y están las herramientas y la maquinaria para entender esa situación. Lo que queremos es que se utilice como corresponde. Te digo como ejemplo. Ahora, el agregado es el interés público del consumidor interesa y también indudablemente interesan las empresas e interesa tener un marco que sea atractivo para las inversiones, sin duda. Una más y después abrimos un poco. Respecto de la industria, acá la industria farmacéutica sigue siendo una industria todavía protegida. ¿El gobierno planea firmar algún tratado internacional de protección de patentes? Espinosa. Es un tema que está arriba de la mesa. Últimamente más todavía. Ese va a hacer ruido. A ver, no es un área que manejemos nosotros, estamos un poco informados porque obviamente se nos pone en discusión todos los países del mundo que se sientan a negociar con Argentina, dicen lo mal que estamos en ese campo. Ser parte o no del PCT en algún punto tiene que ver, si me preguntás opinión personal de Carolina Cuenca, no del ministerio, creo que sí, que Argentina tiene que ser parte de ese tratado, pero porque tenemos que un poco normalizar hacia dónde va todo el mundo. Es difícil partir en la Argentina si nosotros no podemos garantizarle a esas personas que las patentes van a estar resguardadas como se las pueden resguardar en cualquier otra parte del mundo. Hoy hay un congreso que es complejo, parece que por ahí para el momento más adecuado para poder tratar de presentar al Congreso un proyecto que pueda tratar ese tema. Pero no es un tema que trabajamos nosotros de comercio. Te digo lo que a mí me dicen y que nos ponen sobre la mesa, que a la hora de negociar siempre te tenés que defender de eso. Yo tengo un par de cositas más del día a día. Por ejemplo, si piensan hacer algo con todo lo que es el tema de Cepa Import, Cepa Export, pues esa telaraña que se creó, que lo único que genera es problema para los bancos y costos para importadores y exportadores, porque encima es un costo enorme. Cepa Import, Cepa Export, 40, 50, 60 sí. mangos dólares por cada operación, sí, es una fortuna. Una fortuna. Y todavía son procedimientos que nacieron al amparo de un marco restrictivo, ¿no? Entonces, nació el Cepa Import para hacer el seguimiento ¿y qué había detrás? Bueno, que no me saquen fondos o que no me accedan a las importaciones, digo, en algún momento el levantamiento final de todas las restricciones, que no quedan muchas, va a dejar de tener sentido todo ese tipo de cuestiones. En la 6401 es lo mismo, digo, estar informando la deuda trimestralmente, si pagaste, no pagaste, digo, todas las distorsiones que se habían generado en materia económica en ese marco regulatorio excesivamente penetrante en el sector privado generaba ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque también generaba comportamientos disruptivos. Entonces, ¿por qué el Cepa Import? ¿Por qué la 6401? Porque el marco normativo que yo establecí, con una brecha gigantesca, generaba incentivos que los tipos fuguen dólares para aprovechar una situación cambiaria favorable y demás. Digo, cuando en algún momento vos llevas todo al terreno de la estabilidad, tenés un solo tipo de cambio y no tenés 50, los importadores pagan cuando quieren y los exportadores liquidan cuando piden, bueno, deja de tener sentido. Y ese es el objetivo último. De vuelta, es importante ver desde el punto de partida del Boprial y el ahora 4 famoso de las 4 cuotas a como estamos hoy, que se paga a vista para las pymes y se paga contra despacho para el resto de las compañías, que los bienes de capital se paga 30% anticipado, el 30, 50, 20, digo, el objetivo último y terminada la fase 3, conocida como fase 3 que estamos atravesando ahora, es eliminar completamente las restricciones. A veces nosotros decimos que vamos camino a la intrascendencia y suena fuerte, pero realmente queremos ser una intrascendencia absoluta. Entonces digo, en algún momento es el privado el que decide y no está todo ese régimen, si se quiere, soviético de información al Estado pero de vuelta, atrás de eso eran todos los comportamientos disruptivos que se generaban como consecuencia. Y es un costo, y operativamente es engorroso, y hay ciertas cuestiones que a veces
te impiden que los procesos de pago sean lo más eficientes porque te piden el documento que el 6401 que... Sí, sí, bien, Bárbaro. Bueno, ahora estamos abiertos. Si preguntas en la sala o afuera. Ahí está. Bueno, A ver, empieza una pregunta de Ariel. reglamentos técnicos. Bien. ¿Te querés presentar, Ariel? Ariel Fernández Sevilla, abogado, representante aquí en la Cámara de Alianza Francesa, pero represento a Vic Argentina. Vida profesional, hemos estado en contacto. Mi pregunta tiene que ver con los reglamentos técnicos en general, ¿no? El sector que yo represento son los encendedores, es un sector 100% importador, plenamente competitivo, con muchos jugadores, que no necesita protección. Incluso hay un ejemplo de los tantos que mencionó, de las que había quedado una capa geológica de protección que nadie pidió, que hace 20 años que no hay fabricación de encendedores en Argentina, y que está todavía por ahí en algún rincón de la reglamentación sin que ni siquiera sea un lobby que lo haya pedido, ¿no? O sea, nadie sabe por qué está ahí. Por lo cual, digo, represento un sector importador y competitivo. Mi pregunta tiene que ver con los reglamentos técnicos. Se está pasando de un sistema en el que se ponía el énfasis en el filtro a la importación, que es un tema, a uno que tiene más que ver con la vigilancia en el mercado. Ahora, dentro de los sistemas de certificación, hay sistemas de certificación también en Chile, en México, en Brasil, en los cuales digamos, el rol del sector privado local de certificación tiene un rol de control. ¿Cómo van a hacer para distinguir la paja del trigo en un sector, digamos, como reglamentos técnicos de seguridad, que tienen importancia para la seguridad de la población? ¿Cómo van a distinguir en el reconocimiento de acuerdos internacionales entre aquellos países que tienen certificadores serios y aquellos que no? Bien. Yo voy a hacer una breve respuesta, Carlos, si después querés agregar algo, porque ese es un tema que realmente es este cambio de paradigma en varias cuestiones, que me parece importante mencionar y que no mencioné en la introducción. La primera tiene que ver que reglamentos técnicos también formó parte de este funcionamiento de crear, más allá de los que estaban bien creados y que determinaban cuestiones relativas a la calidad, a la salud, la salubridad y demás, utilizados erróneamente, digamos, o utilizados de forma paraarancelaria. ¿Por qué? Porque eran de muy complejo cumplimiento y porque adicionalmente siempre tenía el Estado atrás aprobando o no aprobando. Cuando nosotros asumimos, había alrededor de 5.000 expedientes demorados sin ningún tipo de sentido, digamos. Dicho esto, hay algo que nace con el espíritu de la ley bases y que nace con el espíritu que queremos ponerle a esto, y tiene algunos 2 o 3 puntos que son muy importantes. El primero es que no pueden existir prohibiciones económicas. Esa es una piedra angular de cómo pensamos que tiene que suceder. Y sí tienen que existir controles como consecuencia de situaciones que hagan al medio ambiente, a la salud o a la salubridad. Que el Estado tenga que tutelar porque un encendedor que yo compro lo prende y no me explote en la mano, o porque un electrodoméstico que enchufe no explote por el aire, o porque el acero tenga que cumplir determinados estándares, creo que todos coincidimos en que eso tiene que tener un control y tiene que tener una fiscalización. Después uno se encuentra o nos encontramos con un montón de reglamentos que no tenían sentido. Y hay muchísimos ejemplos. Siempre cito uno que es muy extremo, que es el control de plomo en tinta. En los últimos 10 años había habido un solo rechazo, que era una Biblia, que le habían encontrado un grado de metales pesados que eventualmente generaban problemas de salud para la persona, pero que lo que pasó fue que estaba atado a un funcionamiento mundial de cómo se producen esas cuestiones, que hoy sería inviable que así sea. Por eso muchos reglamentos técnicos se eliminaron y muchos otros subsistieron, digo. Y eso hace a que, de vuelta, el espíritu es que no existan prohibiciones económicas, que el reglamento técnico realmente sea utilizado para cuestiones que tienen que ver, de vuelta, con el medio ambiente, con la salud, con la salubridad o con la seguridad de los... No, que el reglamento técnico sea la herramienta para coordinar cuánto entra y cuánto no entra. El segundo punto tiene que ver el momento del control, que vos mencionabas muy bien, que tiene que ver con la vigilancia. Porque, y lo voy a decir de una forma romántica, ustedes lo conocen bien, Argentina se vio en la obligación de poner todos los controles ex ante. Si uno mira en general el promedio de las economías modernas controlan ex post. ¿Qué tienen? Un régimen de fiscalización rígido, sólido, y tienen un poder sancionatorio muy fuerte. Hay infinidad de ejemplos. Un buen ejemplo es el Volkswagen Gate con las emisiones de carbono,
por citarte un ejemplo, digo. Entonces, ¿por qué? Porque vos sos mucho más eficiente y en definitiva, si vos estás controlando la salubridad, la seguridad y la salud del usuario, tiene mucho más sentido controlarlo en el momento de la comercialización que controlarlo en el momento aduanero. Ahora, mucha gente dice, bueno, como no tenemos una buena historia en materia de fiscalización, si el producto entró en la Argentina, anda en control. Y digo, hay que ver eso, digo, porque podemos caminar 2 cuadras y encontrar productos de todo tipo sin necesidad de irnos muy lejos. Entonces digo, pasa por ahí, pasa por ese gran desafío de tener un régimen de fiscalización. Y lo último, y después, Carlos, si querés agregar algo, tiene que ver con el reconocimiento de certificaciones internacionales. Cada reglamento estableció la posibilidad de aceptar determinados certificados internacionales y pronto van a haber publicado un decreto que es trazable a todas las intervenciones del Estado, no solo para lo que son los reglamentos técnicos de industria y comercio, que básicamente lo que dice es, si usted trae un producto o va a comercializar, perdón, un producto que se comercializa en países de alta vigilancia, llamémosle alta vigilancia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Europa, por citar algunos ejemplos, o está certificado por un organismo reconocido globalmente y que cumple con los estándares de la normativa local, no hay ningún sentido que el Estado obligue a la empresa a volver a certificar algo que ya está certificado. Y creo que en ese espíritu está. Digo, después, ¿cómo se va a hacer? Cada uno de los reglamentos va a tener bien especificado qué se acepta, qué no. También forma parte de un proceso de acomodamiento del sector privado. Estamos recibiendo una cantidad de consultas de si este certificado sirve, si este certificado no sirve, si el test report que me emite la fábrica en el exterior sirve o no sirve. Digo, es un proceso de acomodamiento de eso, pero el espíritu de la cuestión pasa por ahí. Yo no puedo obligar a una persona, porque no tiene sentido, de que algo que se comercializa en una economía que es igual o más exigente que la Argentina, que yo lo vuelvo a obligar al tipo a certificar acá, trayendo los productos de muestra, o obligándolo 2 veces por año a mandar un ingeniero a la planta en origen. No. Se tiene que ir acomodando esa cuestión. No sé, Caro, si querés agregar algo. Quizás agregar en esto de cómo distinguir, como dice Esteban, es un esquema nuevo para todos y el cambio cultural es para nosotros también. A nosotros nos cuesta mucho a veces que nuestros propios equipos migren hacia ese nuevo entendimiento. Pero quizás en esto de distinguir, por un lado, el reconocimiento de certificaciones internacionales y normas internacionales. En el tipo de norma no reconocemos toda, o sea, no decimos cualquier país que tenga cualquier norma de calidad, Argentina la va a reconocer, sino que está determinado y son normas que hoy a Argentina le dan seguridad, y eso se trabajó con el sector privado. Y después, digo, lo que viene después de la importación, esto que dice Esteban, un certificado internacional, o sea que un organismo acreditado en algún momento dijo, este vaso cumple. Después las vigilancias de mercado, que digo, otra cosa interesante es quién hace las vigilancias de mercado. Hay muchos países que tienen la estructura para hacerlo. Argentina, desde mi punto de vista, sin ser experta, tiene una estructura para vigilancia de mercado más limitada. Y en algún punto exigir a que la vigilancia de mercado se haga o con laboratorios argentinos o con el INTI en algunos casos, lo único que hace es encarecer el costo final de la comercialización de esos productos. Entonces también estamos reconociendo vigilancias del mercado hechas afuera. O sea, vos puedes traer un certificado internacional hecho afuera con vigilancia de mercado hecho afuera. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hoy tenemos, la norma nos permite hacer 3 controles. Control documental, que nos permite llegar a prácticamente todos los importadores si quisiéramos y estamos yendo hacia ese camino. Control físico, que básicamente lo que vamos a ir a hacer es que un certificado internacional que nos presentaron por este producto realmente refiere a ese producto y no a otro. Y después controles en frontera, que es básicamente acuerdos con la aduana para en algunos sectores específicos hacer ese tipo de controles. A mí, si me preguntás, va a ser clave la interacción del sector privado. Nosotros hoy nos estamos juntando con cámaras sectoriales a decirles, denuncien, porque conocen el paño, porque conocen los productos, porque conocen sus propios competidores. En el medio se te mezclará situaciones o configuraciones posibles de contrabando, pero digamos, es muy importante que el sector privado también pueda denunciar cuando detecta productos
que no entran cumpliendo la norma y las reglas que nosotros buscamos. Hay una mesa de trabajo armada para ese tipo de controles, pero básicamente a donde apuntamos nosotros es, hoy, controles documentales muy masivos. Vos importaste esto y yo te voy a pedir por TAD que me presentes la certificación internacional con su vigilancia, y si no la tenés, se instruye un sumario con penas. Controles físicos basados en algunos parámetros que tenemos armado una matriz de riesgo, nuevos importadores, importadores que infringieron más de una vez el control documental. Entonces digo, hicimos matrices de riesgos, si nos va a costar o no discriminar la paja de... ¿Tienen un sistema de scoring? Digo, porque las normas internacionales, o sea, están estos claros, ese no es el problema. El problema es la certificación. Y o sea, claramente se pasó de un sistema en el que había quizá monopolio del INTI o monopolio del IRAN para hacer la certificación, y es bueno que haya competencia. Ahora, el tema es qué pasa con los certificados de conveniencia. Si Camboya certifica, tengo certificado un laboratorio de Camboya, digo, perdón, pero sea un país cualquiera, pero un país quizá poco confiable, certifica conforme a la norma internacional. ¿Cómo van a hacer para digamos, controlar en el mercado interno una vez que ya entró? Porque usted mencionó hasta controles de frontera, pero no mencionó control interno. ¿Y qué pasa después? ¿Va a haber un scoring? ¿Va a haber una lista, digamos, de certificadores confiables, no confiables? Mira, para nosotros siempre hablamos de certificadores reconocidos por algún organismo internacional. Si hay un organismo internacional que dijo que el laboratorio de Camboya es un asociado a esa entidad internacional, nosotros la verdad que ahí no podemos meternos a hablar mucho de confiabilidad o no. Digo, nosotros no vamos a ir al laboratorio de Camboya para ver, digo, hay un organismo internacional de certificación que lo validó y que no es que solo ese certificador ingresa a Productos Argentina, ingresa a la Unión Europea, es parte de un organismo internacional. Y lo que nosotros tenemos que cuidar es que el certificado internacional, sea de Camboya, sea de Australia, sea de la Unión Europea, certifique el producto que está entrando a la Argentina. Ahora, el certificador, si es confiable o no, digo, para eso es que existen organismos internacionales que así lo deciden, digamos, ¿no? No funciona así en Argentina, funciona así en cientos de países, ¿no? Ahí no, Andrés, tu apellido. Preséntate. Trabajo para una agencia de noticias agropecuarias en Francia. Tengo una pregunta sobre el comercio exterior de ganado vivo, el pie. ¿Querés pararte y venir más para acá? Así la gente de la distancia puede escuchar. Dale. Se derogó un decreto, creo, antiguo que impedía exportar vacunos engordados, que en realidad no se exporta ni liviano ni gordo, por distintas cuestiones. En Uruguay exporta casi 1,5 millones de vacunas por año, vivo, en barcos. O sea, que quería saber si esta decisión del gobierno tuvo que ver con una demanda del sector privado, o si ustedes llevan una meta. Sí, a ver, por ahí ese es un tema que no tiene que ver directamente con la industria, más allá de que sí tiene que ver con comercio, y es un tema definido por la Secretaría de Agricultura. Probablemente haya habido una construcción, conociendo las decisiones de este gobierno, de intervención de parte del sector privado, entre otras cuestiones, pero no solo teniendo en cuenta demandas del sector privado. Es lo que te puedo decir, no quisiera darte una respuesta respecto a algo que no es de competencia nuestra. Yo escuché que era una disposición de la época de Cámpora. Sí, muy Creo bien. que lo dijo Stusenegger ayer en el programa de Majul, y que no tenía sentido, entonces que la iban a derogar, que no tenía ningún sentido. Eso lo escuché ayer. Pero es inviable igual colaborar por el Estado tema de Argentina. Hay falta de vientres, no van a estar exportando el ganado vivo, perdón, esto es algo conjuntural. Tienen razón, lo deben haber derogado porque la encontraron absurda. Exactamente, digamos, como
no para beneficiar como se especuló a uno o a otro productor. Exactamente. Porque era una cosa absurda y la sacaron. Pero igual, por lo menos en el momento actual es inviable. No sé si hay alguna otra pregunta. A distancia yo veo ahí, Pablo, ¿lo querés leer? ¿Es una pregunta o es un comentario? Es una pregunta de Maximiliano Krause. No sé si la quiere decir en ¿Estás voz ahí, alta. Maxi? No sé si estás, si la querés... bueno, Sí, sí, vale. estoy acá, pero no sabía si me podían conectar o no. Un poco ya la respuesta parcialmente Esteban la dio, pero mi pregunta es, ante la apertura de los mercados, la reacción de la muy rápida lectura de la 102.11, que fue la resolución que mencionaba Esteban hace un rato que salió en el boletín oficial, con relación a agilizar las instancias previas y dar como mayores accesos, apunta a qué cosa realmente, a que el gobierno prevé posibles aumentos de prácticas comerciales desleales a partir de esta apertura de los mercados o en realidad apunta a generar una tranquilidad sobre los sectores productivos locales bueno, que se sienten a lo mejor un poco más amenazados o a partir de, digamos, de una competencia que, como decía Esteban hace un rato, en algunos casos viene como medio ayudada con medidas que se mantienen a lo largo del tiempo, sin una revisión exhaustiva. Un poco por ahí va la pregunta. Sí. En algo lo respondió, pero bueno, quedó un poco ahí colgada. No, está bien la pregunta, Max. A ver, no escapa a todos los procedimientos que hoy tiene el Estado. Además de todo, del grado de intervencionismo absurdo que creemos que tenía el Estado, en lo que creemos que el Estado tiene que intervenir, tiene que ser lo más eficiente posible. Una investigación de dumping tardaba mucho tiempo. Entonces, no es como consecuencia de la apertura que nosotros decimos, bueno, tenemos que ser más cortos en el tiempo de investigación. Tiene que ver con ser más eficientes. Indudablemente, que si yo tengo un comercio más abierto, estoy más expuesto a la competencia y como consecuencia de eso, lógicamente puede haber competencia leal o no. Pero digo, independientemente de esa situación, lo que se busca es que éramos muy críticos del tiempo, y creo que el sector privado también, en el que duraba una investigación de dumping, tanto para los peticionantes como para los que no quieren o no son peticionantes, y básicamente busca eso, busca ser más eficientes y más rápidos en una herramienta que ante una situación de competencia desleal es una situación de solución transitoria y que lógicamente demanda que el Estado sea rápido y eficiente en su investigación. No es ni más ni menos que eso, pero de la misma forma que buscamos que el tiempo de un régimen de beneficio, como puede ser grandes proyectos de inversión 256, por citarte un ejemplo, sea más rápido, o el tiempo en el cual nosotros respondamos al sector privado de una forma más eficiente y más rápida. No es ni más ni menos que eso. Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. No sé si acá en la sala, acá, ahí, sí, si quieres hablar fuerte y presentarte, después te damos la palabra a vos. Soy Alfonso González Moreno, trabajo en DS Architects, abogados. Sí. Yo quería preguntarle a Esteban, ¿qué va a pasar con los expedientes de dumping anteriores al decreto, ¿no? Como decías, de larga data, que vienen con anterioridad, y hay un artículo de derecho transitorio en el nuevo decreto que dice que aplica, ¿no?, a partir del decreto en adelante. Se va a seguir en los lineamientos, al menos del nuevo decreto, como se aplique el anterior, el espíritu, ¿no? Yo decía, de no tener en cuenta el interés económico general, cuestiones de competencia interna que pueden llegar a haber. ¿Cómo se manejan eso con los expedientes anteriores? Mira, y corregime si digo una burrada, claro, pero no. A ver, vos tenés medidas que están vigentes, que tienen un plazo de vigencia. Eventualmente esas medidas van a llegar a un vencimiento, se abre un periodo donde si hay nuevos peticionantes o la decisión es tratar de renovarla, a partir de ahí se van a empezar a regir con la resolución 111 que salió hoy, que la resolución 111 es de vigencia a partir del día de mañana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de nuevas investigaciones o potenciales renovaciones de las medidas que existen, se rigen por el nuevo marco normativo, ¿sí? Cuando nosotros modificamos el tema de dumping, el decreto, mucha gente erróneamente creyó que eso era el fin de las medidas antidumping vigentes. Vos entiendo que sos abogado y entenderás que eso no tiene ningún sustento. Lo único que puede llegar a pasar, si es que amerita, que es algo que ya existía,
es que el día de mañana no se espera el vencimiento y haya una apertura en la investigación por un cambio de circunstancias, que es una situación que el día de mañana puede pasar y que la normativa lo contempla. Ahora, cualquiera de esas situaciones se va a regir con el nuevo marco que establece la resolución 111. Mientras tanto, si no amerita una apertura de la investigación porque hay cambio de circunstancias y no se llega al vencimiento, seguirá rigiendo de acuerdo a lo que establece la norma vigente. Sí. Perdón. Aperturas iniciadas con anterioridad o pedidos de renovaciones porque vencieron, iniciados con anterioridad, se terminan esas investigaciones con la norma vieja. Si la medida vence mañana y la renovación la pide el sector mañana, se rige por la norma nueva. Y a eso quizás te sumo que en la práctica el gobierno ya venía implementando gran parte de los cambios, que ahora la norma lo que hace es reflejarlo. Nosotros bajamos investigaciones el año pasado por interés público. La norma no lo preveía, tampoco lo prohibía. Pero hubo casos donde dijimos, no, sostener esta medida beneficia a una empresa, como dijo Esteban, que pasó de un share del 12 al 80 y encima ocasiona que el consumidor final lo pague 8x el precio. Entonces, muchas cosas que ya veníamos haciendo el año pasado y que ahora simplemente la norma lo que hace es reflejarlo y transparentarlo, y lo mismo en la duración de las medidas. Nosotros no renovamos el año pasado medidas por más de 3 años. Entonces, y quizás también en respuesta a lo que planteaba Max, también tener en cuenta que lo que hizo la modificación normativa del dumping es transparentar cosas de procedimiento para el Estado que ya ocurrían y criterios para el privado que tiene que aplicar un dumping que no sabía, por ejemplo, cómo probar el valor normal. Entonces, ahora tenemos procesos más claros. Dicen, bueno, el valor normal lo puedes probar de esta manera. Si además tu producto es un commodity, el precio global acredita valor normal. Entonces digo, lo que para mí lo más importante de esta modificación normativa es que le da transparencia al Estado para investigar y al privado para presentarse. Gracias. Bueno, vos tenías una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Sí, presentate, habla lo más fuerte que puedas. Así la gente... Soy Pablo Emociona, soy responsable de comercio exterior de Veolia. Mucho gusto. Les quería aprovechar para hacer esta consulta. Pago anticipado de importación de bienes que no son de capital. ¿Está contemplado que sea un límite o un monto mínimo? Porque hoy en día lo que pasa es que no se puede acceder al pago, y a veces es algo que uno quiere comprar muy irrisorio y no se puede tampoco. Imposible explicar a un proveedor exterior todo lo que sucede. No me interesa, no te lo vendo. Si existe alguna posibilidad, alguna excepción, un monto mínimo. Bueno, uno que lo dije en la introducción, gran parte de las restricciones que todavía no fueron levantadas tienen que ver con que las decisiones se van tomando cuando creemos que el contexto está dado como para hacerlo sin problemática y con el menor ruido posible. Reconocemos que, más allá de todo el proceso de normalización que se hizo y que hoy se pueda pagar vista y se pueda pagar contra despacho, es una situación infinitamente mejor de la que heredamos, pero no podemos permitir o no podemos pensar que un comercio exterior, sobre todo en un país como la Argentina, puede funcionar sin pagos anticipados. Sobre todo para las pymes en particular que tienen una situación más compleja en ese sentido. Lo estamos discutiendo internamente. De hecho, te cuento más, tenemos algunas reuniones estos días para evaluar distintas situaciones. Reconocemos que es importante que cuanto antes podamos restablecer el pago de importaciones de manera anticipada, es algo que el sector está esperando. Habrá que ver cuándo y en qué cuantía, por así decirlo, lo podemos hacer. En algún momento existió un monto de $50.000, recordarán. Bueno, se están evaluando distintas situaciones, hay que ver cuándo y cómo, pero sí, sin duda que es importante. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Vos tenés una, Alejandro? No, sí, eso sería bueno quizás hay mucha pyme que de repente poniéndole un monto, aunque sea chico, pero le das movimiento a esa pyme, ¿no? Sí, sin duda. A ver, en algún punto lo que fue importante de todo este proceso es hacer un procedimiento de pagos o regularizar el procedimiento de pago al exterior, el flujo de pago al exterior, haciéndolo creíble y sostenible en el tiempo. De cómo veníamos, ¿no? Recuerda, el semáforo del Banco Central, la fecha borrada y todo eso. Entonces, digo, hacerlo creíble y hacerlo sostenible permite o le permitió a las compañías
empezar de vuelta con un engranaje donde el exterior dice, bueno, la Argentina está en un proceso de cambio, ahora me pagan. Por ahí no en las condiciones que, o por ahí tengo que buscar mecanismos alternativos de todos estos que han ido surgiendo, mediante una trade, lo que fuera. Pero hoy hay un proceso donde uno, con un altísimo grado de certeza, va al banco y sabe que paga. Entonces, lo que nos falta es esta última parte, devolver ese pago anticipado. Devolverlo en su totalidad es el objetivo último, o el objetivo último es que el Estado se corra absolutamente de la decisión de cuándo pagan y cómo pagan. Ese es el objetivo último. Si en el interino, dependiendo de cuán larga se haga la fase 3, probablemente haya alguna medida en pos de tratar de restablecer al menos en una cuota los pagos anticipados. Sí, y en la medida que la brecha entre contado con liquidación u otro tipo de dólar contra el oficial se va achicando, eso también facilita a las empresas a que pueda. El tema es que no los castigue después, sí, tal cual, a la empresa que utiliza otros carriles, digamos, que no lo castigues con ese parking que había de 90 días. Sí. Bueno, es de vuelta todos los comportamientos o los incentivos a operar de esa forma. De hecho, está buenísimo lo que decís y teníamos la discusión con el Banco Central. En algún momento nosotros hace un tiempo tuvimos la discusión del pago anticipado. Y una de las... Porque nosotros como comercio somos ustedes, básicamente. Para nosotros restablecer el pago anticipado es una noticia fantástica. Después encontramos, viste, ciertas cuestiones que tienen que ver. Y el Banco Central te decía, bueno, pero van a girar anticipadamente y cómo controlás que efectivamente el ingreso de los bienes y demás. Ahora, hay dos cuestiones. Una que vos mencionaste que es muy importante. El incentivo a sacar dólares sin entrar a los bienes, llamémosle comportamiento disruptivo, es mucho menor que una brecha más chica. Y segundo, siempre tenías ese viejo control, que era absurdo los 90 días, ¿se acuerdan? Pago anticipado, ingresar los bienes a los 90 días, cuando era un bien de capital, creo que eran 270. Sí. Por ahí mantener un control, pero que sea mucho más largo, ¿no? No 90 días, que era muy justo. Pero hoy no hay tanto incentivo a que eso suceda, de vuelta. Con un tipo de cambio estable, con una política, digamos, no debería haberlo. Pero está arriba de la mesa el tema del pago anticipado. Un último comentario mío y la preocupación un poco de los usuarios del comercio exterior de lo que es el puerto. Digo, como puerta de entrada, caro, caótico y no sé qué, o sea, está desbordado el puerto. O sea, no tiene, no sé, no le encuentro la solución así en el corto plazo. Tener una terminal menos, la terminal de La Plata que no funciona, que hay disputa política, que la provincia, que el ente de la zona franca, que esto, que lo otro. Digo, un comercio que tiende a crecer es inviable sin un puerto. Lo es. Hay una, al cual les hago extensiva la invitación a cualquiera de los presentes. Hay una mesa de costos portuarios donde está interviniendo el sector privado y el sector público está representado por Industria y Comercio, por Comercio Exterior, por ARCA, por Aduana. Estamos trabajando en eso. Hubo algunas iniciativas que se han tomado y algunas que van a venir. Una de las iniciativas se han visto hace poco mediante una resolución general de ARCA del tránsito de las mercaderías a los depósitos fiscales. Así como te digo eso, como consecuencia de eso hubo un jugador del mercado que aumentó 130% las tarifas solo para el tránsito, pero bueno, son cosas que pasan, pero estamos tratando de encontrar una solución a eso. Es verdad que tenés un tema de infraestructura posible, tenés ciertos comportamientos, llamémosle oligopólicos, donde aprovechan esa situación. Los costos portuarios en Argentina no tienen comparación con ningún lugar del mundo, y después también su transaccionalidad o su forma de operar. Estamos con algunas iniciativas también en cuanto al operativo, la posibilidad de una turnera online en la cual estamos trabajando. Saben lo que es para lo que opera en comercio exterior el tema de los turnos, una caja de Pandora. Entonces, estamos tratando de acomodar, ahí los invitamos y lógicamente que el día de mañana pueda haber mayores oferentes y que haya más controles, digo, porque en definitiva son empresas que hacen el usufructo del asunto y tienen que cumplir con determinadas cuestiones. Y ahí es donde el Estado, lógicamente, tiene que estar, al menos para el cumplimiento de las condiciones que se pactaron. Pero sí identificamos la problemática, sí identificamos el gran costo que representa, que al final del día de vuelta lo terminamos pagando todos como consumidores. Ahí lo que los invito realmente a la mesa, se pueden poner en contacto con nosotros para formar parte de esa mesa y cualquier iniciativa que ustedes consideren, bienvenido. Bien, excelente. Eso es excelente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, a distancia tampoco, en la sala.
Bueno, entonces, sin más, les agradezco muchísimo a todos, sobre todo a Alejandro Lausao y a Maxi Krause, que organizaron este evento y nos facilitaron el contacto para el secretario y para la subsecretaria. Les agradecemos a ellos, realmente Esteban y Carolina, muchísimas gracias, han sido súper claros. Les agradezco a todos los que estuvieron a distancia y a todos los que están presentes, la presencia, sobre todo a los representantes del Servicio Económico Regional de Majada. Tenemos el gusto de tener acá a Vansan Guieya, a María Eva habrá tenido que salir un momentito, pero es un orgullo para nosotros haber podido hacer este evento. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias. Muchísimas gracias.